Ahí está. Se me cerró la aplicación, no sé qué pasó. Sí, yo ya esta vez, como nos había pasado aquella vez, que yo seguía hablando y dije, esto no está andando, así que bueno. ¿Pero qué, cómo se ve yo? ¿Desaparezco o me quedo trabada? No, vos apareces, pero está esa ruedita y vos quedás Ah, quieta y se ve la ruedita. Y bueno, sí. y yo debo aparecer, supongo que otro tanto, ¿no? También debe quedar ahí No, no sé, a mí se girando. me cierra. Sí, se me cierra Ah, se todo. cierra directamente. Ah, bueno. Sí. Bueno, acá estamos. Así que bueno, bueno, desde ya queremos agradecer a esa clínica psicoanalítica que el sábado pasado, eh, bueno, me dio un espacio lindísimo y que ahí pude hablar sobre el malestar en la cultura, que era la convocatoria, pero especialmente yo quise tomar de allí el tema de que Freud dice que es un estudio de la felicidad. Y me parece que es algo poco común, en general no se lo lee así, se lo lee poniendo énfasis, por supuesto, en la cuestión del malestar, eh, pero el hecho de que Freud hablara allí de que es un estudio de la felicidad, van a ver que cuando lo relean, le van a encontrar una serie de cuestiones muy útiles para la clínica, que no son las que comúnmente se escuchan. Así que, bueno, desde ya agradecerle a María Marta de Palma, a Homero Arnold por convocarme y decirles que tanto en el Instagram de Rayuelas Lacanianas como en mi Instagram personal está el link para que En ustedes las puedan historias escuchar. destacadas, ¿no? Sí. Sí. Y que puedan escuchar no solo, digamos, la conferencia, sino varias otras conferencias, todo lo que hacen en SAIM, Clínica Psicoanalítica, es muy interesante y, bueno, y muy concreto, que me parece que esto es lo lindo, ¿no? No es Ujú. solo la teoría, sino uno lo siente muy cercanos a uno en la clínica concreta de todos los días. Así que acá Ethel Este es dice el día. volver a buscar el apellido de Freud. Claro, porque en ese, el sábado cuando estábamos hablando de esto, eh, puntué una cosa que dice Lacan en el seminario 3, que es que el apellido de Freud con una E final, Freud, digamos, significa alegría y es un apellido dentro de una lista de apellidos que en ocasión de un edicto, muchos años atrás, en 1872, las familias habían tenido que elegir de una lista qué apellido iban a ponerse. Entonces, dice Lacan, ahí hay algo que marca en su literalidad algo de esta alegría de analizar de Freud, ¿no? Mm. Esto que su nombre signifique alegría, su apellido, ¿no? A eso me refiero, signifique alegría, bueno, tiene que ver con esto que les decía de, bueno, del malestar como un estudio de la felicidad. Ujú. Y, y bueno, y si les parece, si te Dale, parece, Ale, arrancamos, empezamos. arrancamos. Arrancamos. Hoy vamos a trabajar algo que ocurre muy comúnmente en la clínica y sobre todo en estos tiempos, que es a veces la confusión entre situaciones que se piensan como propias de una estructura psicótica y otras que en realidad, cuando en realidad, perdón, son propias de un registro simbólico con poco recurso, pero neurótico, ¿sí? No Ujú. es una psicosis. Y a veces esa confusión en la clínica, bueno, lleva a direcciones de la cura absolutamente diferentes. Ujú. Entonces, hoy decidí que era buen momento de hablar de qué es el registro simbólico, porque vieron que Ujú. siempre se está hablando bueno, del lenguaje, de lo importante que es en el psicoanálisis, en tanto el arte de curar por la palabra, también en términos del inconsciente es el discurso del otro, que está estructurado como un lenguaje, todo eso, ¿no? Se habla mucho del lenguaje y por ende de lo simbólico, se da por supuesto, pero en realidad no siempre es tan claro para todo el mundo qué es el registro simbólico y a qué llamamos un registro simbólico con recurso,
y a qué llamamos un registro simbólico, que podríamos decir como un poquito más deshilachado, ¿sí? Cuando tiene poco recurso, ¿sí? Entonces, bueno, comencemos desde ya diciendo que el registro simbólico es aquel que se caracteriza por la posibilidad de sustituir una cosa por otra. Es decir, la posibilidad de nombrar algo a través de algo más. Esto está en la base de lo que es lo simbólico, ¿sí? ¿Eso qué implica? Que en nuestro caso claramente apunta a la posibilidad de metáfora. Es decir, que la cadena se va desarrollando a lo largo del tiempo, de la sesión, vamos a decir así, y el sujeto va relacionando, va hablando, y en algún momento el analista hace corte respecto de, supongamos, un significante, y esto permite que se relea retroactivamente, ¿no? Lo dicho hasta ese momento, y cobra una significación particular. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, vamos a lo concreto, ¿no? En esta semana escuchaba una colega que me contaba de un caso sumamente interesante, con un ejemplo, pero realmente fantástico, ¿no? De lo que es esta cuestión, ¿no? Del trabajo del analista, donde esta paciente comentaba que su madre todo el tiempo se metía en la habitación, se metía en el baño, bueno, este punto, ¿no? Y después, a lo largo de la sesión, en algún momento dice que tiene que decir algo que es muy importante, que es muy difícil para ella, y dice, me meto los dedos en la garganta para vomitar. Es decir, que allí, bueno, claramente vemos la bulimia, que era algo de lo que hablábamos la semana pasada. Y ahí el arte del analista dice, ¿no? Ubica esos dos meterse, ¿no? Esa madre que se mete, esos dedos que se meten en la garganta. Y articula allí una nueva significación absolutamente desconocida para la paciente, ¿sí? Esto es lo que está en la base de cuando Freud habla de que las reglas de funcionamiento de lo inconsciente tienen que ver con la condensación, es decir, que dos cuestiones distintas se unen, ¿sí? Produciendo una significación, la condensación, que se basa en el desplazamiento, es decir, en el hecho de que la cadena discurre a lo largo del tiempo. Violén, ¿podrías repetir lo último porque se te cortó un poco? No sé si fui solo yo o si la gente tampoco lo pudo seguir, las últimas dos oraciones. Sí, que la condensación se sostiene del desplazamiento, es decir, es porque es posible el desplazamiento del significante que es posible leer la condensación que se produce en una metáfora, ¿sí? Claro, ¿cómo es que esa significación le resultó nueva a la paciente? Eso estabas diciendo, ¿no? Exacto, Okay. exacto. Entonces, el inconsciente funciona por condensación y desplazamiento, que es lo que Lacan después toma, ¿no? Como metáfora, que es la condensación, y metonimia como el proceso del desplazamiento. Entonces, la otra cuestión dentro del registro simbólico, que como decimos, tiene que ver con sustituir, decimos las reglas, ¿qué decimos también? Que esa cadena que se va moviendo, es posible ese movimiento porque existe una falta, es decir, una ausencia, que permite el desplazamiento de los significantes. Es más fácil contárselos a través del juego. Ustedes, no sé, bueno, a ver, yo tengo bastantes años más que vos, Ale, pero no sé de los que nos están escuchando quiénes conocen el juego del Senku. El Senku era un juego que tenía muchas fichitas, pero que adentro, en el medio, tenía un agujerito. Entonces, uno podía ir haciendo los movimientos de cada uno de sus elementos porque había un agujerito, digamos, en el medio. Es decir, este juego lo que nos permite ver es que si hay... ¿Perdón? Todavía se vende, no es que están de viejos, todavía se vende. Yo no lo vi, me tengo que comprar uno, porque eso yo ya los perdí, digamos, el que tenía de chiquita, y no, están geniales, y
y permiten tan claramente, mucho más que millones de explicaciones, ver esto que Freud decía, que es que para que haya movimiento, sí o sí tiene que estar en juego la falta, pero una falta que está disponible para la estructura, ¿sí? Entonces, esa falta que está disponible para la estructura permite ese movimiento y esa producción de nuevas significaciones y de efectos de interpretación, ¿sí? Ahora bien, una cosa más del registro simbólico. Freud utiliza una palabra en alemán cuando habla del lenguaje, que yo no la voy a repetir, la tienen en rayuelas lacanianas, pero que significa, digo porque yo no puedo pronunciar en alemán, pero que significa entrecruzamiento, ¿sí? Es decir, que la característica de la lengua, digamos, del lenguaje, él es el entrecruzamiento, ¿sí? En esa cadena, no es algo que va derechito, ¿sí? Sino que esa cadena está formada por un entrecruzamiento absoluto, ¿sí? Donde uno va viendo por dónde va circulando esa combinación significante, que a veces va derechito, podríamos decir, y de repente dobla. Vamos a hacerlo en una forma pedagógica para que ustedes vayan imaginando, ¿sí? Entonces, allí es donde Lacan dice, por ejemplo, los padres no saben lo que se escucha en aquello que dicen, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos significantes que los padres lo están diciendo de determinada manera, con alguna significación determinada, son escuchados por el hijo, o por, digamos, vamos a decir así, por quien está escuchando, no necesariamente combina con el mismo significante, ¿sí?, en su aparato psíquico, que aquel del cual, supongamos, el del padre o madre o quien fuera que está hablando. Según cómo combina ese significante con el que uno ya tiene, produce una significación distinta. Vamos a dar un ejemplo muy así, muy sencillo, muy... por ejemplo, supongamos que uno le dice, yo te dijera a vos, Alejandra, ¿no? Sí. Yo te dijera, Ale, qué linda que estás. Alguien podría decir, ay, qué lindo, le dijo algo divino, ¿no? Que está muy linda. Si esto lo escucha un sujeto con algunos significantes que, supongamos, le suponen al otro cierta idea más paranoica, ¿sí? Cuando alguien le dice, qué lindo que estás, lo puede escuchar muy amenazante, como algo peligroso, como, ¿qué me está queriendo decir? Esto es importante, porque estas cuestiones que parecen como tan teóricas, son muy claras a la hora de la vida cotidiana y de más está decir lo que va pasando cuando estamos escuchando a los pacientes. Entonces, bueno, hasta aquí estas características del registro simbólico, ¿sí? Pero, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que a veces hay un registro simbólico que no tiene tanto recurso? Estamos diciendo que hay algo de esa cadena, de ese entrecruzamiento, como decíamos, que está como deshilachado, que no arma metáfora, que tal vez el sujeto va relatando y uno, por ejemplo, puede intervenir haciendo un corte, y sin embargo el sujeto no logra percibir la cantidad multidimensional de significaciones que están en juego en sus propios significantes. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando el simbólico no es fuerte suficiente, y vamos, les hice un dibujito como hacíamos en el 2020, cuando hacíamos los primeros vivos, les hice un dibujito para ubicar, y yo sé que ustedes saben que las imágenes siempre muestran que son ficticias, ¿no? Entonces, ustedes ven esto al revés, ¿sí? Pero por eso se los escribo así, tienen lo imaginario, lo real y lo simbólico, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando este registro simbólico está empequeñecido, quieto? Tenemos, por ejemplo, el avance del registro imaginario sobre el simbólico que produce la inhibición, ¿sí?
Esto, que lo hemos trabajado en el 2020 y ustedes pueden ir a buscar ese vivo, donde hablábamos justamente de la inhibición, es el momento en que lo imaginario avanza sobre lo simbólico y lo deja congelado. Es casi como si el sujeto, preso de su super yo, no puede hablar. No puede hablar, no se anima a poner en palabras o a poner en actos lo que siente, a veces incluso no logra comprender lo que siente. ¿Sí? Es decir, queda detenido. Es la detención en una imagen. Ustedes lo van a ver en el seminario 9, cuando Lacan trabaja la inhibición. Es el detenimiento en el punto de la imagen, ¿sí?, donde el sujeto está preso, ¿sí? Preso de esa imagen, y por tanto congelado. Pero también, ¿qué puede pasar? Esto estamos hablando desde el avance de lo imaginario, pero también puede ocurrir que lo real avance sobre lo simbólico, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre en lo simbólico? Lacan dice síntoma, y ustedes van a ver que en algunos textos lo trabaja como el avance de lo simbólico sobre lo real, y dice síntoma, y en otros de lo real sobre lo simbólico. ¿Significa que es lo mismo? No. Cuando lo real avanza sobre lo simbólico, son todas esas presentaciones donde los pacientes traen cuestiones del orden de lo imposible de decir, donde su cuerpo tiene como sensaciones de atravesamiento, sensaciones de pulverización. Los ataques de pánico muchas veces son avances de lo real sobre lo simbólico. Tienen, por ejemplo, momentos en que tienen ataques de pánico. El otro día escuchaba una persona que me decía, la muerte, siento la muerte yaciendo dentro de mí dormida. Estas sensaciones que están mucho más allá de las palabras, ¿sí? Ese avance, digamos, de las sensaciones de fragmentación, ¿sí?, son síntomas que justamente es porque lo simbólico no está con suficiente recurso como para abordar eso desde una cuestión más metafórica, ¿sí? Entonces, ¿qué se entiende cuando trabajamos en esto, ¿no? Y decimos, bueno, ese simbólico no tiene tanto recurso? Significa que esos sostenes simbólicos que han sido, por ejemplo, las operaciones psíquicas llevadas a cabo por lo que rodea al sujeto, ¿sí? La mirada, digamos, el darle existencia, consistencia, ¿no?, a un hijo, el decirle, vos existís y sos importante para mí, ¿sí? Esto es dar lugar, ¿sí?, a la constitución de un simbólico más fuerte y con más recursos. Entonces a veces me preguntan, pero ¿qué significa esto? Que si un sujeto tiene un simbólico, podríamos decir así, como pobre o deshilachado, ¿no va a poder nunca? No, no significa eso. Porque allí es donde el analista va a tener que sembrar, ¿sí?, que sembrar, que enriquecer ese lenguaje. Muchas veces un sujeto que entra de ese modo, así pobre al análisis, deshilachado, ¿sí?, estamos hablando de su registro simbólico, cuando el analista ha trabajado sembrando, ustedes van a ver que le cambia el modo de decir. Al final del análisis, el sujeto habla de otra manera, con otra riqueza. Por eso, yo siempre les recomiendo que ustedes lean, ¿sí?, lean descripciones, lean esos grandes autores de la literatura que se caracterizan por describir, ¿no? A veces las descripciones sobre lo humano son un poquito agotadoras, ¿no? Pero les va a enriquecer mucho la posibilidad que ustedes tienen de sembrar, ¿sí? Por eso, cuando Lacan dice el inconsciente es el discurso del otro, lo dice a partir del análisis que hace Melanie Klein sobre el caso Dick, ¿sí?, y donde ella le pone palabras y ella vincula los significantes entre sí, y ahí la estructura empieza a funcionar. Y Lacan dice,
es una, ¿cómo era? Una célula palpitante o algo así de simbolismo. Dice, ahí empieza, ¿no? Como una célula que empieza a palpitar el simbolismo, porque ella le agrega. ¿Sí? Entonces, de ninguna manera piensen que porque un sujeto llegue a análisis con dificultades con su simbólico, no necesariamente es una psicosis, ni tampoco necesariamente va a quedar así dificultado, ¿sí? Porque Ujú. todo eso que se trabaja, estas sensaciones de fragmentación, esto que tiene que ver con el fantasma en lo real, las sensaciones de, digamos, de pulverización, todo eso que yo les decía, eso de a poco hay que ir pasándolo a lo inconsciente, pasándolo de a poquito a lo simbólico. Eso es por lo cual Lacan, hacia el final de su obra, y que muchas veces no se entiende qué quiere decir, Lacan dice hay que producir lo inconsciente. ¿No? Ahí ustedes entienden a qué se refiere, porque es extraer de lo real para pasar al registro de lo simbólico y desde allí poder trabajar bueno, con nuestro trabajo tradicional, ¿no? Por supuesto, desarmando eso y bueno, interviniendo, interpretando, pero es necesario que todo eso que está sin palabra primero pase al campo de la palabra, producir lo inconsciente. Así que bueno, espero que les haya servido. Yo creo que esto es algo muy, muy importante, es tal vez en algunos aspectos muy básico, pero me importaba porque hay un montón de detalles que no se articulan en general, se dan por sentado. Y bueno, Eso y hay esto, cosas que se repiten y que todos estamos acostumbrados a repetir, y no sé hasta dónde la comprensión es profunda, así que me parece que está bueno, y por más que sea básico, volverlo a escuchar o está bueno, porque por ahí esto uno lo pensó y lo leyó hace 10 años, y bueno, ahora uno tiene otro recorrido, otra oreja, y está bueno siempre volver a hablar de estas cosas. es No hay nada. articular estas cuestiones, eso, articularlo, porque cada vez se ve más, pacientes que en la actualidad, con el discurso de la época, cada vez vienen con un simbólico más pobre, podríamos decir, ¿sí? Mm. Cada vez más, más deshilachado. Y bueno, y a veces, bueno, se piensa que así no se puede trabajar, y no, no es así. Mm. Así que bueno, eh, Bueno, dejamos gracias a aquí. todos por estar, gracias por seguirnos, suscríbanse al canal de YouTube, Violaine Fuapúpulo, y nos vemos el viernes que viene a las 4:30 de la tarde, otra vez por Eso. acá. Cuídense. Chao, chao. Adiós.